Iniciamos una nueva serie, la serie titulada Caminando sobre las aguas. Este título nuestros pastores pusieron a esta nueva serie que vamos a aprender y vamos a ir disfrutando domingo a domingo de aquello que Dios nos quiere decir. Está esta serie basada en la historia de Jesús en medio de las aguas, llegando a un lugar donde había gente temblando, llena de miedo, adentro de una barca, y Él llega a traer paz a ese lugar. También en ese lugar había un hombre que, a pesar de sus errores, a pesar de sus aflicciones, a pesar de su vehemencia, él decidió tomar ese poquito de fe que él tenía para poner un pie fuera de esa barca. Y así hubo un milagro espectacular que vamos a aprender el día de hoy. Así que este evento de caminar Jesús sobre las aguas ocurre en medio de dos momentos importantes. El primer momento es la alimentación de los 5,000, en donde Jesús, ya habiendo recibido, él dice, o la palabra dice que lleno de misericordia veía a la gente y empezó a enseñarles y a sanarlos, ¿no? Y en medio de esa situación, ya cada uno de ellos quizás estaba cansado, el mismo Jesús estaba cansado, los discípulos veían que pues ya se había hecho absolutamente todo. Y entonces le piden al maestro que la gente se vaya cada uno a sus casas para poder alimentarse. Pero ocurre algo especial que más adelante vamos a hablar. El otro evento es propio, el de Jesús caminando sobre las aguas y Pedro saliendo de la barca y tratando de llegar hacia el maestro. Pero sin embargo, la falta de fe que después lo describe Jesús hizo que él se hundiese poco a poco y no pudiese llegar a tomar de la mano al maestro, sino el maestro tomó la mano de Pedro cuando él ya había empezado a hundirse. ¿A alguien le ha pasado algo parecido en una etapa de su vida? En donde creía que podía absolutamente todo y quería saltar de ese lugar y, como decíamos en el primer servicio, pechar pues al diablo y salir victorioso de esa situación, pero la tormenta, las situaciones que rodeaban ese momento hicieron que nuestra fe se quebrara y terminamos hundiéndonos. Y el tercer evento que ocurre es la explicación de Jesús, donde le dice a sus discípulos, en dos pasajes que vamos a analizar después, que hay una levadura que, si nosotros la permitimos, nos alejamos del modelo que el Señor nos enseñó y permitimos que caiga en nuestra vida y empieza ella a tomar espacio en nosotros, en nuestra vida espiritual, nos va a alejar poco a poco del Señor. Y aquello por lo que habíamos luchado tantos años y aquello por lo que habíamos nosotros buscado al Señor, y lo que veíamos y los frutos que veíamos de haber buscado al Señor, poco a poco se van a ir apagando. Y finalmente vamos a quedar como fariseos, siendo hipócritas, como saduceos, tratando de mirar a la gente de lejitos nomás porque yo soy el mejor, o peor aún, perdiéndonos totalmente en el mundo y perdiendo de vista al Señor y lo que Él quiere para nuestras vidas. La pregunta de esta mañana es: ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Realmente hemos permitido nosotros fallar a todo lo que el Señor nos había enseñado? ¿A todo lo que hemos ido ganando con el tiempo en la presencia de Dios? Esta historia realmente a mí me impacta porque me siento muy parecido a Pedro. Porque el caminar de un cristiano no siempre es pues andar sobre nubes rosadas y celestes y
y todo está perfecto, sino hay momentos en nuestra vida que son difíciles de caminar. Y a veces nuestra fe va menguando, a veces perdemos la mirada en el Señor y a veces permitimos que Satanás gane terreno en nuestras vidas. Mira lo que dice en Mateo 14, 17 al 21, por favor. Abran su Biblia los que han traído su Biblia en físico y si no, enciéndala desde su celular. Acompáñenme por favor en Mateo 14, 17 al 21. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hasta ese momento, como les comentaba al principio, Jesús había sanado, había enseñado, los discípulos habían hecho absolutamente todo, habían preparado el lugar, ya habían habido milagros, ellos habían presenciado milagros y ya era hora de que la gente vaya a alimentarse, de que el maestro descanse, de que los discípulos, cada uno empiece ya a recobrar fuerzas. Por eso los discípulos estaban mandando y, bueno, Jesús, diles que se vayan. Pero Jesús tiene otra respuesta. Le dice, versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Cuando leí esto, realmente me llamó la atención. Y yo me imagino la escena, ¿no? Trataba de cuando leía este pasaje, de ver, digamos, cómo había sido, ¿no? Y claro, los discípulos estaban esperando simplemente enviarlos a que coman, pero cuando Jesús les dice que ellos debían darles de comer, habrán pensado, bueno, son 5,000 personas fuera de niños y mujeres, ¿cómo vamos a hacer? No tengo absolutamente nada yo para poder entregarle a ellos. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús había pasado tiempo con ellos. Se había sentado a enseñarles. Se había sentado a ministrarlos. Se había sentado a poder contarles lo que su padre quería hacer con la vida de ellos. Eran sus discípulos. Gente que andaba con él todos los días. Y al margen de que nosotros podamos pensar que discípulo es una palabra así muy espiritual, realmente eran muchachos que habían dejado absolutamente todo para seguir al maestro. Y así como Jesús los consolaba, animaba y les enseñaba, también les ponía retos. Y ellos tenían que aprender a confiar en Dios plenamente y que eso poquito que tenían, porque después vinieron los panes y los peces, ese poquito que tenían servía. Cuando Jesús les dio la orden, ¿ellos tenían algo? No, no tenían nada. El siguiente paso fue la pequeña provisión que llegó a sus manos. Y luego que Jesús oró y se hizo el milagro, hubo abundancia. Entonces lo que Dios nos está enseñando a nosotros es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que he puesto ahí en tus manos? En todo este tiempo que has sido mi discípulo, ¿cuántos se consideran discípulos de Jesús? En todo este tiempo que he estado contigo, ¿qué es lo que he depositado en tus manos? Ese poquito es suficiente para que yo haga el milagro en alguien más. Pero necesita de tu disposición. Yo me imagino a los discípulos mirándose unos a otros, viendo qué es lo que iba a suceder. Ellos no le dijeron, no, maestro, no, olvídate, eso no va a suceder. Mira, te pongo excusas. Hay mucho dinero que pagar. Hay
muchos caminos que recorrer, necesitamos llegar aquí, 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 y no nos va a alcanzar la provisión, mejor mándalo. Ellos no pusieron excusas, simplemente hubo disposición en su corazón para que el milagro actúe. Y así es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pregunta, ¿qué es lo que Dios ha depositado en ti para llegar o para que haya un milagro en la vida de otras personas? En la vida de tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo, en un ascenso, en un proyecto, con algún cliente. ¿Cómo es la fe? ¿Qué estás haciendo con esa pequeña porción de fe que Dios te entregó y que necesitas empezar a hacer crecer? ¿La vas a esconder o vas a ser herramienta de Dios para bendición de otros? No solamente de ti. Di conmigo, no se trata solo de mí, se trata de alguien más. Versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, es decir, el banquete no era corto, no era una comida rápida, no eran unos pejerreyes que, toma pejerrey, pejerrey, pejerrey. No, era un banquete. Había hecho que la gente se siente, que pueda compartir, que pueda disfrutar, que pueda descansar para que vean el milagro. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo has estado dispuesto a ser usado como herramienta de Dios para que otros reciban un milagro? Caminar sobre las aguas es entender que Jesús no solo está para cubrir nuestras miserias, sino la miseria de aquellos que nos rodean y nosotros somos sus herramientas. Es cubrir la miseria. El Señor llegó a nuestra vida, nos transformó, nos habló, nos redimió, transformó nuestra familia, nos dio esperanza. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros como cristianos, conforme va pasando el tiempo, es dejar de experimentar los milagros que nosotros experimentamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y lo dejamos pasar. Pasó el tiempo, pues. Y dejamos de ser herramientas útiles en sus manos. El Señor nos llama a ti y a mí a poder reaccionar en este tiempo. A que podamos entender que caminar sobre las aguas es algo milagroso, que tenemos que tú y yo experimentar siempre. ¿No debería esto menguar conforme pasa el tiempo? Deberíamos nosotros experimentarlo. Y no solamente nosotros, la persona que el Señor nos ha permitido estar a lo largo del tiempo, nuestra esposa, nuestro esposo, aquello que tú empiezas a reflejar en tus hijos. Si tus hijos te ven orar y buscar el rostro del Señor todos los días, eso ellos van a empezar a hacer. Si tú estás aquí adelante orando y adorando a Dios, con tus manos levantadas, rindiéndote por completo al Señor, tus hijos lo van a ver. Porque no solamente ha venido a cubrir nuestras miserias, sino las miserias de alguien más.
Spurgeon, un inglés, describió esta escena de la alimentación de los 5,000 de esta forma. Dijo, qué gran banquete era esto. Cristo como el amo del festín, apóstoles como mayordomos, miles de invitados y milagros como suministros. Apóstoles, discípulos. Hace un momento pregunté, ¿quién se considera discípulo? ¿A cuántos le has llevado comida esta semana? Y no te hablo solamente de comida, de un plato de comida, sino de un plato espiritual. ¿A cuántos le llevaste esta semana? Algo así. Caminar sobre las aguas es cubrir también la miseria de otros. El segundo evento que quiero tocar es el de Mateo 14, 27, 32. Dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Se imaginan? Hombres que estaban cruzando de un lugar a otro. Ellos sabían, porque eran pescadores, que ir de un lado hacia la otra orilla era algo que seguramente vivían todos los días. Pero en medio de esa tranquilidad empezó una tempestad. Y la palabra de Dios dice que ellos tuvieron miedo. Gente que hacía esto todos los días. Pero ellos tuvieron miedo en su corazón. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Este grupo de hombres empezó a experimentar aquello que tú y yo vivimos en nuestro caminar diario con el Señor. Hay temporadas buenas, temporadas malas, temporadas regulares que enfrentamos nosotros, enfrenta nuestra familia. Sin embargo, el Señor nos promete que cuando tengamos miedo, Él va a estar ahí para nosotros. Nos va a animar. Y Pedro, así como él era, decidió dar un paso más allá. Él tenía fe, una fe genuina, realmente. Eso que él había aprendido, ese discípulo que había estado sentado al costado del maestro, había aprendido que solamente bastaba una palabra de parte del maestro para que él pudiera hacer también cosas milagrosas. Y así también podemos hacer nosotros. Somos desafiados por el Señor. Haz esto. Necesito que vayas y le digas esto a esta persona. Necesito que le lleves un pan a esta persona que está hambrienta. Necesito que te sientes a hablarle de mí a tus hijos. Necesito que hagas esto, esto, esto. Y el Señor nos manda, nos impulsa a dar un paso más allá, a sacar nuestro pie de la barca. Y Él lo va a hacer siempre. La pregunta está, ¿te podrás mantener sobre las aguas? ¿Qué tan pegado estás a mí para que puedas mantenerte a flote?
Pedro puso un pie fuera de las aguas, de la barca. Y escuché alguna vez, la Biblia habla acerca de aquel que sacó el pie de la barca, pero no habla tanto de los que se quedaron en ella. Entonces es necesario tomar eso que Dios nos dio y salir y tomar aquello que el Señor nos está pidiendo. Pero cuando nosotros no estamos sostenidos en nuestra fe, cuando nosotros no estamos fuertes en nuestra vida espiritual, cuando hemos permitido cosas en nuestro corazón, entonces es muy probable que empecemos a hundirnos. ¿Qué pasó con Pedro? Dejó de mirar a Jesús. Dejó de tener sus ojos puestos en el Padre, en aquel que le había prometido cosas, en aquel que le había puesto prácticamente en un salón de clases y le había enseñado todos los milagros y aquello que tenía el Señor, su Padre, para él y para sus amigos. Pero Pedro dejó de ver a Jesús y las circunstancias y las tempestades y los ruidos de esa noche sonaron más fuerte en sus oídos que la voz de Jesús. Y entonces Pedro, con su fe quebrada, empezó a hundirse. Por eso que Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudamos porque hemos dejado de mirar los ojos de Jesús. Porque todo lo demás genera más ruido en nosotros que su propia palabra. ¿Quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres aprender el milagro de caminar sobre las aguas? No pierdas tu mirada de los ojos de Jesús. Cuando Jesús ve que nuestra fe es genuina, no solo va a invitarnos a caminar, porque eso fue una invitación. Le dijo: Pedro, tienes una fe genuina. ¿Puedo, Señor? Puedes. Y le hizo dar ese paso. Cuando Jesús ve que nuestra fe es genuina, no solo va a invitarnos a caminar sobre las aguas, sino va a ser nuestra fuente de salvación en tiempos en los que nuestro corazón duda. Yo he pasado tiempos de tempestad. Mi familia ha pasado tiempos de tempestad. No todo en la vida cristiana es color de rosa. Es difícil el caminar, es difícil pararnos y tener fe. Pero en la medida que estemos más cerca del Señor, vamos a estar más llenos de Él y vamos a poder sostenernos. Nuestros ojos puestos en los ojos de Cristo. Nuestros oídos atentos a su palabra, y te prometo, te aseguro, por experiencia, por testimonio, que no te vas a caer. No te vas a caer. Y si encuentras dudas en ese proceso, Jesús está para salvarte. En Mateo 16, de 9 al 12, el Señor nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra mirada y creemos que todo lo que nos rodea es lo más importante, entonces también vamos a tropezar. Miren lo que dice Mateo 16, 9, 12. ¿Todavía no entienden?, le dice Jesús a sus discípulos. ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? No se trata de lo que vas a comer, no se trata todo de lo que vas a vivir, de lo que de cómo te vas a alimentar, de cómo te vas a vestir. No se trata solamente de ti. ¿Por qué no pueden entender que no estoy hablando solo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y saduceos. En otro versículo, en Marcos 8:15, hace referencia también a esto mismo que acabamos de leer. Dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Y es que nosotros, a lo largo de nuestra vida cristiana, podemos centrarnos o llegar a centrarnos solamente en nosotros mismos, sin pensar en aquella persona por la que Jesús murió también. No solo se trata de lo que tú necesitas, se trata de lo que Dios quiere que hagas con otra persona también. No solo se trata de tú crecer y crecer y crecer, sino también se trata de que tú puedas alimentar a tu prójimo, porque eso es lo que Él quiere. Que podamos alimentar a nuestro prójimo, que podamos ayudar a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor desea. Pero cuando permitimos que la levadura entre a nuestro corazón, cuando permitimos que esta levadura tome las áreas de nuestra vida, entonces vamos a perecer y no vamos a ser ayuda para nadie. Miren lo que dice. Él habló sobre 3 tipos de levadura: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. Realmente no tenemos una relación con Dios. Todo es apariencia. Porque podemos nosotros estar en la iglesia todos los domingos en el servicio que más acomode a ti y a tu familia, y venir todos los domingos y venir de repente a las clases especializadas, venir a hombres, venir a mujeres, a los tiempos de oración y a cuanta reunión pueda brindarte la iglesia. Pero si tú no tienes una relación con Dios en tu hogar, esa levadura va a terminar por exterminarte. La pregunta es, ¿tu Biblia, desde el momento en que la compraste, sigue como estaba en la librería ahí puesta? ¿O ya se ve un uso de que tú buscas la presencia de Dios continuamente? ¿Estás más preocupado o preocupada en las redes sociales de las diferentes psicólogas, especialistas, cursos, y no puedes conectarte 12 minutos al Dios me habló hoy de cada día? El Señor va a llamar nuestra atención este mes. ¿Quieres caminar sobre las aguas? No permitas la levadura de los fariseos. No seas hipócrita. No seamos hipócritas. Levadura de los saduceos. Ese complejo de superioridad por quien creo que soy y lo que he logrado. No necesito hacer más. Ya soy líder, Timoteo, cuidador, guardador. Miro a todos por encima del hombro. Yo llego, tengo entrada directo al pastor, tengo el número del pastor en mi celular. No necesito de nadie ni nada más. Yo soy. Y esa levadura va a empezar a carcomernos y a no permitir que avancemos, y de ser tropiezo para tu familia, y de ser tropiezo para el llamado que el Señor puso en ti.
Y la tercera levadura es la levadura de Herodes. Herodes era un negociante. Nada más lejos del corazón de Dios como Herodes. Nada más lejos. Muchas veces nosotros aparentamos ser piadosos aquí delante, levantando nuestras manos, y afuera tenemos una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere. Estás firmando un contrato, pero hay algo irregular y te haces el loco. Estás permitiendo cosas dentro de tu gestión en el trabajo. Actúas como un real mundano o mundana en casa con la relación con tu cónyuge. Cuando tus hijos te necesitan, tú nunca estás. Pero si el líder te llama, eres el primero en llegar. Una vida totalmente mundana. Yo recuerdo que yo tenía ese estilo de vida. Hasta que un hombre vino y me susurró al oído: lo peor que tú puedes hacer es perderle el temor a Dios. ¿Le has perdido el temor a Dios? ¿Has dejado que esta levadura de Herodes toque todas las partes de tu vida? ¿Vamos a permitir que esta levadura nos impida caminar sobre las aguas? ¿Vamos a permitir que perder el enfoque en Jesús, en nuestro Señor, nos haga hundirnos en las aguas? ¿Vamos a permitir que nuestra falta de fe, nuestra falta de amor por nuestro prójimo no pueda hacer que los milagros abunden en nuestra vida y ayudar a otros? ¿Quieres caminar sobre las aguas? Cuídate de estas tres cosas. Y el Señor nos está demandando a que si queremos mantenernos en pie, si queremos mantenernos tomados del Señor, si queremos ser útiles como herramienta de sus manos, si queremos caminar sobre las aguas, debemos rendir nuestro corazón a Él y pedirle perdón por aquellas cosas que hemos dejado de hacer, por esta falta de misericordia por nuestro prójimo, por perder nuestros ojos de los ojos del Maestro, por permitir levadura apropiarse de toda nuestra vida. Hoy es el tiempo de acercarnos al Señor. ¿Por qué no me acompañas a una oración? A pedirle al Señor que nos ayude, a pedirle al Señor que nos restaure, a pedirle al Señor que nos renueve, a pedirle al Señor que transforme nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante. Padre, entendemos que tú anhelas, que tu propósito, Señor, es que nosotros caminemos sobre las aguas, que podamos tener nuestros ojos puestos en ti, Señor, que tengamos un corazón de misericordia y que cuidemos nuestra vida espiritual. Sin embargo, hemos fallado en una, dos o en las tres cosas. Te pedimos perdón, porque sabemos que esa no es tu voluntad. Restáuranos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Queremos reflejar tu amor. Queremos reflejar tu perdón. Queremos reflejar tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás una vez más. Y quiero hacer un segundo llamado, una segunda oración
Para aquellas personas que han venido por primera vez, quizás estás escuchando toda esta plática y reconoces que estás fallando en una u otra cosa. Como decíamos a lo largo del mensaje, la vida cristiana, esta vida que vivimos nosotros, no es una vida color de rosa. Hay altos y bajos. Pero la palabra de Dios dice que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Y Él te dice: yo quiero entrar a tu corazón. Yo quiero estar contigo. Quiero darte una nueva esperanza. Quiero darte una nueva vida. Quiero que aprendas todo aquello que yo te quiero enseñar. Quiero que seas mi hijo. Cuando el Señor nos hace este llamado de que podamos ser o podamos recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, tenemos una oportunidad. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en esta hora. Darte esa oportunidad de que lo recibas como ese Padre celestial que te ama con locura. Él quiere ser tu Señor y Salvador. ¿Salvador de qué dirás? De una muerte eterna. Todo lo contrario, Él quiere darte vida eterna. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo recibirlo a ese Dios que tú hablas como mi Señor y Salvador? Sencillamente con una oración simple, pero que divide tu vida en dos. Es una oración que te va a salvar literalmente la vida. Recibirlo a Cristo como tu Señor y Salvador y pedirle perdón por todos pecados. Así que si nunca tú has hecho esta oración, me gustaría guiarte. Me gustaría guiarte en esta oración. Así que todos con nuestros ojos cerrados, por un instante. Si tú quieres hacer esta oración para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, me gustaría ver tu mano levantada y luego la vuelves a bajar inmediatamente. Te vi. Muy bien. Todos con los ojos cerrados. Vas a repetir luego de mí esta oración. Señor Jesús. Todos juntos nuevamente. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te quiero recibir como mi Señor y Salvador personal. Hazme un hijo tuyo. Enséñame a vivir como tú quieres. Transforma mi vida. Gracias por amarme, por cuidarme, por hacerme un hijo tuyo y por darme la oportunidad de tener este nuevo comienzo en esta hermosa vida. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Muy bien, iglesia. ¿Han aprendido algo hoy? ¿Sí? Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.